En la más reciente celebración del 19 de julio, Ortega llamó nazi al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la acusación que más repite Putin. Pero en verdad es Ortega quien más se parece a Hitler. Inclusive el Santo Padre definió recientemente a la dictadura de Ortega como hitleriana. Pero, ¿qué tanto sabemos de esas similitudes entre ambas dictaduras? Bueno, voy a fastidiarlo con una secuencia de datos históricos para demostrar que ambos dictadores tienen muchas cosas en común, o mejor dicho, que Ortega se ha copiado de Hitler. Me voy a limitar a comparar algunos episodios de la dictadura de Hitler para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Primero, cómo fueron electos. Ambos dictadores accedieron al poder mediante elecciones en las que no obtuvieron la mayoría de los votos. Miren las similitudes. En las elecciones de 1933 en Alemania, Hitler obtuvo el 37%, es decir, solamente un punto menos del 38% que consiguió Ortega en la contienda electoral. Ya sabemos que se robó parte de los votos. Donde despachaba, Hitler despachó muy poco en la sede de la Cancillería, que es el sitio oficial del gobierno alemán, y prefirió hacerlo desde el Berghof, que es un palacio personal que se hizo como despacho oficial. Una decisión bastante similar, como todos sabemos, utilizó Ortega, que desde su retorno en el 2007 despacha desde su propia casa en el Carmen. Ambos dictadores están implicados en casos de abuso sexual a niñas pertenecientes a su entorno cercano familiar. En el caso de Alemania, después de continuos abusos y una prolongada reclusión, el 18 de septiembre de 1931, Geli Raubal, sobrina de Hitler, apareció muerta de un disparo. Por otro lado, los abusos de Ortega a su hijastra Zoila América están suficientemente documentados en testimonio de ella misma. Los paramilitares de Ortega están inspirados en la SS, que se llamaban los escuadrones de protección, y la SA de Hitler, que eran las camisas pardas. Estas eran fuerzas paramilitares de choque que utilizaba Hitler y que se encargaban de sembrar el terror y generar violencia en las calles. Ambos grupos, la SS y la SA, jugaron un papel muy importante en el ascenso al poder del dictador alemán. Los operativos más conocidos que realizaron estos grupos fueron la Noche de los Cuchillos Largos, que fue una purga política realizada en 1934 en contra de todos los enemigos políticos de los nazis. Volaron a todo el mundo. Y en 1938, la Noche de los Cristales Rotos, cuando lincharon a los judíos y vandalizaron sus negocios. Al igual que Hitler, Ortega armó, entrenó, apertrechó y uniformó a militares retirados y militares activos para conformar los grupos paramilitares que igualmente sembraron el terror en Nicaragua a partir del 2018, inspirados en ello. En sus políticas de comunicación, ambos dictadores emplearon exactamente la misma estrategia. Rosario Murillo, como sabemos, se adueñó y colocó a sus hijos al mando de canales de televisión, emisoras de radio, internet y medios escritos. Por otro lado, acosó, después cerró y finalmente confiscó medios de comunicación independientes. El equivalente a Murillo en la dictadura alemana fue nada más y nada menos que Joseph Goebbels, manipulador de la verdad mediante la repetición de mentiras y el control férreo de medios de comunicación, al igual que lo hace Ortega. Hitler además confiscó y cerró medios de comunicación independientes bajo el argumento de que estaban al servicio de los judíos. Muy similar. Las relaciones exteriores de Hitler las guiaba un señor que se llamaba Joachim von Ribbentrop, que es un mediocre adulador y fanático nazi que utilizó todos los foros mundiales posibles para defender a su ídolo, a Hitler, quien buscó alianzas con dictadores de la época, entre ellos el italiano Benito Mussolini y el español Francisco Franco, además de su alianza con los militares de Japón. Ortega usa al diminuto Denis Moncada Colindres para establecer amistades con los peores dictadores del mundo, de Rusia, de China, Cuba, Corea del Norte
o Irán. Hitler sustituyó la Corte Suprema de Justicia e impartía la justicia por decreto. El 14 de julio de 1934, Hitler aprobó una ley declarando al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, llamado popularmente el Partido Nazi, como el único partido de Alemania. De la mismísima manera, Ortega domina a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados del Poder Electoral como peones, y prácticamente el FSLN es el único partido que actualmente existe en Nicaragua. De una manera similar a la que Ortega usa para controlar a la Asamblea Nacional, Hitler el 24 de marzo de 1933 creó una ley para que el Reichstag, o sea el Parlamento, le transfiriera a él, al dictador, las funciones legislativas. Pero en ese sentido fue un poco más formal. Desde muy temprano en su carrera política, Hitler enamoró a la mayoría de los generales del ejército alemán que lo apoyaron lamentablemente durante la guerra. A la mitad de su mandato, Hitler condecoró y ascendió a todos sus generales de confianza con el fin de comprometerlos con su proyecto dictatorial. Al comprender las consecuencias que podía provocar la locura de Hitler, algunos oficiales intentaron derrocarlo y fueron salvajemente ejecutados. En el 2007 tenemos que recordar que cuando Ortega inició su mandato, recordándole al ejército y a la policía su origen sandinista, lo hizo en plaza pública. Luego se dedicó a comprar a muchos militares con cargos públicos para ellos y para sus familiares, a los de retiro también. Y a algunos de ellos activos los ha mantenido, sobre todo a la alta dirigencia, de una manera ilegal en esas posiciones de mando. Esa ha sido su táctica para mantenerlos controlados, como lo hizo Hitler, mantener controlado el ejército y la policía. Ortega aprendió de Hitler a modificar los libros de texto y la currícula escolar, algo que también hacen los cubanos. En Alemania, la Ley de Servicio Civil de 1937 exigía que todos los profesores defendieran sin ninguna reserva al Estado nazi. La autonomía de las escuelas fue totalmente eliminada en Alemania y todos los centros de enseñanza pasaron bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación nazi. Como sabemos, en Nicaragua Ortega acabó con los sindicatos de maestros independientes y con la autonomía escolar, y todos los centros públicos autónomos escolares pasaron a formar parte de un sistema educativo centralizado. Ortega también, como todos sabemos, destruyó la autonomía universitaria. Hitler además utilizó la desnacionalización como herramienta de persecución contra quienes consideraban sus enemigos, particularmente, como sabemos, en contra de los judíos, pero también otros grupos raciales. La ley de cancelación, oigan el nombre, y de la naturalización y despojo de la nacionalidad alemana, así se llamaba la ley, del 14 de julio de 1933, tenía como objetivo principal quitarle la ciudadanía a los judíos que se habían establecido en Alemania entre 1918 y 1933. Pero no fue suficiente, porque meses después promulgó otra ley que le quitó la ciudadanía a aquellos judíos alemanes que habían residido en el exterior y que además les confiscó sus bienes. Así que cualquier semejanza con Nicaragua no es mera coincidencia. La seguridad del Estado. La seguridad del Estado nazi se llamaba la Gestapo y fue la precursora de la Stasi, la temida seguridad de Estado de la Alemania comunista, inclusive peor que la Gestapo. Muchas de las técnicas empleadas por la Stasi fueron desarrolladas por la Gestapo de Hitler. Pero miren qué interesante, que la Stasi jugó un papel fundamental en el entrenamiento de la seguridad del Estado sandinista en los años 80. Hay una relación ahí entre los dos regímenes. Miren, existen otras similitudes que muestran claramente que Ortega ha copiado a Hitler en muchas de sus cosas. Entre ellos, por ejemplo, la manipulación de la juventud, algunas políticas agropecuarias muy parecidas y la eliminación de figuras políticas populares que representaban un peligro para el líder, al igual que Ortega con Alexis y Hertie, por ejemplo. Pero es que ni en la marca del automóvil que usa Ortega han sido original, usan la misma marca que usaba Hitler, el Mercedes-Benz. Hitler creyó que su proyecto político se mantendría durante muchísimo tiempo, 1000 años para ser exacto, pero solo duró 12. Ortega cree que su proyecto totalitario será
igualmente largo, por eso está pensando en su descendencia. Pero Ortega también, al igual que Hitler, se equivoca. ¿Por qué? Porque el mal no va a perdurar. Es cuestión de tiempo. A todas y cada una de las dictaduras les llega su momento. Tarde o temprano caen. Y en eso, ambas dictaduras, la de Hitler y la de Ortega, se parecen también.